Se cae a pedazos Caracol Televisión porque el periodista Diego Urrea, que trabajó en dicha empresa, reveló tremendos secretos del acoso que se vive en dicha institución. Bastante grave y delicado lo que vamos a ver a continuación. Grave denuncia contra Caracol Televisión. La sombra del acoso laboral en Caracol TV ha quedado al descubierto luego del desgarrador testimonio del periodista Diego Urrea, pues lo que inició como una oportunidad profesional en Séptimo Día terminó en una tragedia de salud. Así que prestémosle mucha atención lo que es la maldad en este tipo de empresas. Hola, soy Diego Urrea, ex periodista de Séptimo Día y de Noticias Caracol. Yo fui quien fue víctima de acoso laboral por parte de Diana Henao, subdirectora del programa Séptimo Día. Yo ingresé a Séptimo Día en febrero del 2021 y en septiembre de 2022, cuando estábamos grabando unas notas en España, yo sufrí un accidente cerebrovascular transitorio. Yo me encontraba aquí en Colombia y mi compañero en España, yo haciendo la producción desde acá y respaldando esas notas. Este accidente cerebrovascular transitorio ocurrió a raíz de las presiones que yo recibía por parte de Diana Henao. Mi condición fue tan grave que tuve que ser trombolizado para poder salvar mi vida. Y estando allí en la clínica, Diana Henao se comunica con mi esposa y le pide a ella que yo enviara dos números de dos personas que yo había conseguido horas antes de que sufriera el accidente cerebrovascular transitorio, para poder que pues nos dieran unas entrevistas. Aquí se mira también pues el nivel de depresión y de acoso, que no respetó ni siquiera que yo estaba en una clínica luchando por mi vida. Bueno, después yo estuve varios días en una UCI a causa de este problema médico y después volví al canal. Ya cuando volví al canal, pues yo esperaba pues que alguna solidaridad por parte del canal conmigo, pero no fue así. Me recibieron como el peor enemigo, iniciaron un proceso, me aperturaron un proceso de investigación disciplinaria ahí en el canal, en el cual colocaron algunas compañeras periodistas ¿sí? y productoras instruidas por Diana Henao para que presentaran pruebas falsas en mi contra. Todas estas pruebas yo las logré desvirtuar. Y fue un proceso largo y tedioso, desgastante, en el cual incluso me tocó ir a psicología y a psiquiatría, donde me recetaron trazadona y otros medicamentos para poder dormir, porque pues la ansiedad era tremenda. No podía dormir y me estaban volviendo la vida añicos. En medio de este proceso también, pues a través de mi EPS acudí a Sanitas y en trabajo social, en una consulta con trabajo social, la EPS me entrega un documento en el cual dice y cataloga lo que me estaba sucediendo como acoso laboral y sugiere que se dé conocimiento al Ministerio de Trabajo este caso de acoso laboral. Después de todo el proceso, yo logro demostrar mi inocencia y el canal me absuelve. Me entrega un documento de 40 páginas en el cual me absuelve y salgo inocente de todo este proceso y de todo este falso positivo, por llamarlo así, porque pues ellos lo que querían era sacarme de alguna manera del canal, y como pues no podían sacarme porque yo me enfermé, entonces buscaban un revestimiento legal y a través de este proceso quisieron ensuciar mi nombre y poderme sacar. A raíz de que yo demostré mi inocencia, el canal me transfirió a Noticias Caracol, más exactamente a Caracol Ahora, porque pues no había un buen ambiente laboral en Séptimo Día. Yo llegué allí a Noticias Caracol Ahora, pues obviamente con la reputación vuelta a nada, porque pues en Séptimo Día acabaron con mi nombre y con mi reputación profesional. Llegué desde cero y me empezó a ir bien. Allí me empezaron a dar oportunidades de crecer profesionalmente, incluso empecé a hacer reportería y todo iba bien. Allí en Caracol Ahora yo duré más de un año y en Séptimo Día yo duré más de 2 años. Y bueno, y de buenas a primeras me dejaron terminar una emisión en Noticias Caracol, en Caracol Ahora, y me llaman a Recursos Humanos y me dicen que el canal desistió de mis servicios y de mi contrato y me quitaron el carnet.
y me querían hacer firmar un documento, el cual yo no firmé porque pues llamé a mi abogado y no lo quise firmar. Entonces, después obviamente me enviaron la seguridad como si yo fuera un delincuente para sacarme con seguridad, que incluso hasta mis compañeros se molestaron porque a mí me hicieron una despedida emotiva ahí en la sala de redacción, cargada de emotividad y de indignación, porque ellos sabían que lo que estaba sucediendo era injusto. Y pues se dio mi salida del canal, el cual me afectó de manera emocional, de manera económica y profesional. Pero bueno, después de salir de allí del canal, un compañero de ahí del canal de noticias me envía un chat, o me escribe al chat, me escribe a mi teléfono y me comenta que Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, pues al conocer pues de la manera tan abrupta y tan injusta como me sacaron, él fue a Recursos Humanos y incluso también estuvo donde la señora Gloria Tisnés, quien en ese momento pues tenía un cargo directivo importante ahí en el canal, pues para preguntar por mi salida. Siempre le respondían que había sido por tema administrativo, pero ante la insistencia de mis compañeros, como a la segunda o tercera vez, le responden a él que sí, que había sido por tema administrativo, pero que yo traía un inconveniente de séptimo día, o sea que yo traía un problema de séptimo día. Ahí se configura la persecución laboral, porque se supone que al yo salir del séptimo día, el capítulo quedaba cerrado, porque yo demostré que era inocente. Archivaron mi proceso y se demostró que todo lo que decían era falso y era por afectarme a mí en mi carrera y en mi profesión. Y se suponía que ese capítulo quedaba cerrado, pero no, con esto que me informa mi compañero, pues se configura la persecución laboral, que obviamente desde séptimo día nunca descansaron hasta que me vieran fuera del canal. Entonces yo pues fui retirado del canal en medio de toda esta persecución laboral. Y también pues es bien sabido que Séptimo Día es el programa también donde rotan muchos periodistas y muchos productores, hay rotación bastante de personal, porque esto es debido al acoso laboral que viene ejerciendo desde hace mucho tiempo la señora Diana Henao, la subdirectora de este programa, y esto es de conocimiento de Manuel Teodoro y del canal, pero ellos no hacen nada, ellos dejan que las cosas sucedan y prefieren que los periodistas se retiren, renuncien, ¿sí? Que estas personas se les frustren sus sueños de pronto de entrar a un programa como Séptimo Día o a un canal como Noticias Caracol, al encontrarse y al estrellarse con una triste realidad de que son víctimas de acoso laboral por parte de esta señora Diana Henao. Yo incluso cuando estuve en Séptimo Día fui testigo de cómo muchas productoras lloraban y su vida se volvía un total karma debido a toda esta presión que esta señora ejercía sobre estas compañeras, a las cuales yo vi llorar, y también algunas yo vi que las echaron, fui testigo de que echaron a algunas personas injustamente allí en Séptimo Día. Bastante delicado esta situación. Incluso el presidente de la República el pasado 9 de abril era bastante claro. Acoso sexual en los medios de comunicación tradicionales de Colombia. Caracol TV y RCN. Los medios determinan el fin. Igualmente, el presidente Petro no se quedaba quieto ante este tipo de circunstancias. Salía Antonio Sanguino en este Ministerio del Trabajo de las y los trabajadores. Estamos decididos a actuar con determinación frente al acoso y a su erradicación del mundo del trabajo. Hoy quiero comunicarle al país los resultados de la inspección de Caracol Televisión como parte del Plan Nacional de Inspección a Medios de Comunicación que hemos ordenado. En ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, el Ministerio decretó medidas preventivas inmediatas luego de evidenciar indicios de fallas estructurales en la prevención, atención e investigación del acoso, ya sabemos que laboral, así como un riesgo actual de vulneración de derechos fundamentales de las y los trabajadores. Esta actuación administrativa sustentada en pruebas documentales, testimoniales y técnicas permitió identificar patrones reiteradas de conducta, la posible existencia de múltiples víctimas, subregistro de denuncias y barreras estructurales para
reportar los casos, como el temor a represalias, la desconfianza en los canales internos y la percepción de ineficacia de las rutas institucionales. Asimismo, se evidenció una brecha entre los protocolos formales de la empresa y su implementación efectiva, así como la ausencia de medidas estructurales suficientes para prevenir la repetición de esas conductas. Por lo tanto, el Ministerio del Trabajo del Gobierno del Cambio ha ordenado protección integral a las víctimas, testigos y denunciantes, garantías de no revictimización ni represalias, apertura obligatoria de una investigación interna estructurada con enfoque de género, reconstrucción de la trazabilidad de denuncias previas, fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y de confidencialidad, implementación de acciones de sensibilización y prevención en toda la organización. Asimismo, se exigió diseño de medidas de reparación integral para las víctimas, adopción de garantías de no repetición, presentación de un informe detallado de cumplimiento en un plazo máximo de 5 días hábiles. Seguiremos avanzando con el Plan Nacional de Inspección en medios públicos y privados. Y no era lo único, también vean esto. El día de hoy nos encontramos realizando inspección, vigilancia y control a RTBC. Recordarán ustedes que esta es la segunda inspección que hacemos en medio del Plan Nacional de Inspección a Medios de Comunicación. Hemos recibido denuncias, los medios de comunicación han tenido denuncias y el Ministerio de Trabajo quiere cumplirle a los y las trabajadoras. Hoy la inspección laboral que realizaremos será en materia de derechos laborales, en riesgos laborales y por supuesto en presuntas conductas de acoso laboral y acoso sexual, de las cuales no están exentas ningún lugar de trabajo. El día de hoy nos encontramos... Ahí está, bastante claro. Igualmente, acabamos de el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, decía esto. pedir una medida preventiva sobre Caracol Televisión que solicita o que establece 9 medidas concretas que esperemos sean acogidas y sean cumplidas por Caracol Televisión, que buscan proteger a las víctimas sobre todo y que buscan garantizar que las investigaciones no se terminen tanto en el canal como en las autoridades respectivas por el hecho de que se haya terminado la relación laboral entre Caracol y las 2 personas que han sido acusadas o vinculadas a estos hechos. Y por supuesto una revisión a fondo de los protocolos, de los mecanismos y de los instrumentos que hay en el canal, en este caso Caracol Televisión, para enfrentar los problemas o los fenómenos que parecen reiterados de acoso laboral y de acoso sexual en este canal. Con la perspectiva y con el propósito de superar estos hechos y de que no se repita, de que Caracol Televisión y todos los medios de comunicación del país sean espacios libres de cualquier tipo de acoso y espacios libres de cualquier tipo de violencia de género, como los que hemos venido conociendo. Y en el caso de RTBC también realizamos una inspección, estamos procesando la información recolectada. Lo que hemos detectado es que hay un problema de informalidad laboral que hay que superar, que es un asunto que hace presencia en todo el mundo laboral colombiano y en particular en los medios de comunicación en todo el país. Pero ya informaremos sobre RTBC las conclusiones de la inspección. Ahí estaba, señores. Porque además no es lo único, ya que se conocen también muchas más denuncias acerca de este caso. Miren el siguiente por el medio DW Español, que es un medio alemán. Y decirme, no, venga para la oficina que queda ahí en el norte del cerca Unicentro y yo le pago, yo le entrego su cheque. Eso fue un domingo, entonces yo fui por el cheque y ahí el tipo pues empezó a manosearme, a intentar hacer cosas conmigo feas. ¿Todo por qué? Porque se aprovechó de la necesidad que yo tenía en ese momento de recibir ese cheque, de recibir el pago por mi trabajo. El deshielo es uno de los casos de acoso que sacudieron a los medios colombianos en las últimas semanas. Algunas denunciantes iniciaban su carrera, otras llevaban años establecidas en el periodismo.
el proceso me di cuenta que este editor no solamente me acosaba laboralmente a mí, sino que acosaba laboralmente a otras personas de la redacción y también acosaba sexualmente a algunas de las mujeres también, sobre todo que trabajaban en su mismo equipo de trabajo. 6 de cada 10 periodistas colombianas reportaban haber sufrido acoso sexual. Muchas relaciones de poder en juego, económicas, políticas, que en últimas para una persona vulnerable del común, que no tiene abolengos, apellidos, padrinos, nada de eso, es la posibilidad en su vida de escalar socialmente, y viene un hombre machista y lo que hace es acabarle el sueño. Al machismo se suma la estructura jerarquizada de los medios en Colombia. Era solamente el tema de ser practicante, de ser joven, son mujeres más vulnerables y son las personas que están contratando, no porque haya que darles una oportunidad a las mujeres, desafortunadamente no es así, es porque en muchas ocasiones es precisamente la víctima que se quiere buscar. El miedo a la revictimización y a las represalias laborales ha detenido a muchas mujeres para denunciar a sus acosadores, pero eso está cambiando. Me alegra mucho que las personas que están pasando, que pasaron lastimosamente por acoso sexual en Caracol Televisión, también estén hablando y que hayan sacado a esos 2 presentadores acosadores, porque esto no puede seguir pasando en ningún medio de comunicación. Y ojalá más mujeres y también hombres que han sido acosados se atrevan a hablar y denuncien. Los medios donde ocurrieron las denuncias, como Caracol Televisión, emitieron comunicados y reiteraron su política de no tolerancia. Nosotros, digamos, desde hace tiempos habíamos entrado en este tema. De hecho, ese protocolo que hay para violencias basadas en género, pues en el papel luce perfecto. El problema fue que cuando se activó, pues no estaba listo, ¿no? Yo digo, es como tener el carro de bomberos y cuando los bomberos van a salir, pues está pinchado y está sin gasolina y no pueden salir a atender la emergencia, ¿no? En algunos casos también había relaciones de pareja, como en esta denuncia anónima. Porque él se ha ganado premios importantes y sale muy orgulloso hablando de esos premios, y el medio de comunicación para el que él trabaja también habla muy orgulloso de esos premios. Y ahora ese medio de comunicación viene a hacer editoriales diciendo que se equivocaron y que hacen un montón de cosas por las mujeres y que tienen una sección especializada en hablar sobre género, pero tienen un maltratador en sus filas y lo saben desde hace más de 10 años, o hace 10 años lo saben, y no quería hacer absolutamente nada al respecto. Para llegar a estos casos se requiere de una visión que abarque este problema de manera estructural. Por supuesto, eso es un caso de violencia familiar, pues ellos eran pareja, ella nunca ha trabajado en El Espectador, ni formalmente, digamos, hubo ninguna denuncia al respecto. Había rumores de que había habido un problema de pareja entre ellos dos, pero yo, la verdad, nunca llegó a la empresa, nunca hubo nada, y eso, pues, digamos, directamente laboral, pues no tiene nada que ver. Las denuncias de estas periodistas han impulsado a otras a dar a conocer sus experiencias de acoso en medios privados. Ahí está. Tremenda situación que igualmente los amigos de Señal Colombia, Catalina Botero, la periodista y presentadora de RTBC, contaba en el mismo programa que fue la que lo impulsó a este tipo de circunstancias, de denunciar al espectáculo que pasó y la difícil situación en Caracol Televisión. No olviden, por favor, dejar su like, vamos a dejar su comentario y a difundir esta información para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.